Así que el título de la enseñanza de hoy es Quiero, pero no puedo. El apóstol Pablo se sincera y le dice a los corintios, yo amo a Dios, yo nací de nuevo, pero lo que quiero hacer, no lo hago. Nuestro espíritu nació de nuevo y ahora anhelamos a Dios, pero nuestro sistema neuronal, nuestro ADN, la parte física, no nació de nuevo. Entonces nos jala esa naturaleza para volver a cometer las mismas cosas. Yo confío en Dios que esta enseñanza va a traerte libertad. Y vamos a iniciar en el Evangelio de Juan, su capítulo 4. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. No tengo esposo, dijo ella. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta de que eres profeta. Nuestros antepasados adoraron. Jesús no le puso el tema de la adoración, fue ella. Jesús le puso el tema de su pecado. Trae a tu esposo. Su área en la que caía y caía y repetía era su área sentimental, su área sexual y emocional. Repetía error tras error tras error. Y ella ve que está frente al Señor, que Él le muestra su vida, ella aprecia su santidad, su amor, su divinidad. Entonces se la suelta y le dice, yo quiero adorar. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús contestó, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Quién puso el tema de la adoración? Ella. Así que en ella se cumple la enseñanza de hoy que tal vez fue escrita para ti y para mí. De alguien que quiere una relación con Dios, quiere ver su favor, sus milagros, pero no puede agradarlo por un área en que ella siempre y comete error y es el área afectiva, el área sentimental y sexual. Entonces, la ciencia ha descubierto 4 principales razones por cual el cerebro humano, nuestra naturaleza, vuelve a cometer los mismos errores. La primera razón se llama condicionamiento, que pasan cosas en la vida de uno y el cerebro queda condicionado a repetirlo. La segunda, que es la que vamos a abordar hoy, se llama imitación. La tercera, por refuerzo negativo. Y la cuarta, por estímulos. Vamos a abordar la segunda hoy. ¿Qué significa eso de por imitación cometer los mismos errores? Volver y volver al sexto intento de una pareja, volver a caer con esa área. ¿Qué es lo que significa? Voy a explicarlo. Por imitación significa, nuestro cerebro tiene unas células que le llaman las células espejo y esas células copian conductas y al repetirlas se vuelve la vía más rápida y más fácil para nosotros actuar. Tal vez te ha sucedido que observas a una persona que está bostezando y tú también bostezas. Alguien frente a ti cruza los brazos y tú también los cruzas y dice, "Ey, yo hice lo mismo". Puso la mano dentro del bolsillo, tú haces igual. ¿Por qué? Células espejo, dice la ciencia. Ahora, cuando tú haces eso una y otra vez, en el cerebro se abre una carretera, una vía. Como quien desea ir a un municipio, a un pueblo, a un lugar, para poder acceder allá, el gobierno tiene que abrir una vía, hacer una calle, una carretera. Y cuando esa carretera está en tu cerebro, tú tiendes a seguir visitándola cada vez que vuelvas a repetir eventos similares. Entonces a eso es lo que se refiere la ciencia con imitación, imitar.
Vamos entonces a concentrar la atención en los versículos 18. Es cierto que has tenido 5 hombres y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. Ahora el verso 20. Nuestros antepasados adoraron en este monte. Ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Esa mujer menciona 2 veces la palabra adoración, así que a ella le cabe el título de la enseñanza de hoy. De ellas que proviene, ella quiere a Dios. Ella quiere encontrarse con su creador y su padre. Ella quiere vivir de sus bondades, pero ella lo confiesa, yo no puedo. ¿Hacia dónde es la carretera de ella en la que van las crisis? Hacia un hombre. Busca otro novio, busca otra unión libre, busca otra relación afectiva, cae de nuevo en la inmoralidad sexual, en la fornicación. Iba por el 6.º intento. Voy a hacer 2 preguntas. Si aquella mujer desea adorar a Dios, ¿por qué no puede dejar la promiscuidad? Esa es la primera pregunta. Vemos una mujer que le dice a Jesús desesperadamente y honestamente, quiero adorar. Segunda pregunta. Tú repites y repites malas decisiones, pero deseas obedecer a Dios. ¿Será que este es tu caso? Tú quieres agradar a Dios, pero el vicio, la pornografía y esas cosas te están jalando, te están haciendo daño. Voy a ir a la historia. Él se llama Suetonio, Galius Suetonio, quien fue uno de los principales historiadores grecorromano. Él conoció a Cristo. Mira cuando nació, año 69 antes de Cristo y murió en el 122 después de Cristo. Así que él estuvo escuchando y conociendo del Salvador. Al lado derecho, ¿quién está? Este es el jardín, le llaman el jardín de verano, queda en Johannesburgo, en Rusia. Y le hicieron una estatua a esta mujer que fue de la realeza romana, se llamó Escribonia. Ella también escuchó de Jesús, vivió en el año 70 antes de Cristo y falleció en el año 16 después de Cristo. ¿Por qué la traigo hoy a este culto? Voy a ir al historiador Suetonio y sus palabras. Suetonio dijo: Escribonia se casó 3 veces. Sus 2 primeros maridos fueron cónsules, eran políticos. Y el último fue el emperador Octavio, con quien tuvo la única hija natural que tuvo el emperador Octavio. Yo quería demostrarles, y que no fuera como una conjetura mía, quería demostrarles que en la época de esa mujer samaritana, la que estamos leyendo en Juan capítulo 4, era una costumbre, era de la cultura que las mujeres se divorciaran. Cuando tú lees esa historia de esa época, de la época de Cristo, las mujeres romanas a veces hasta firmaban actas con sus esposos que no iban a depender de la economía de ellos, porque venían de padres adinerados, sus padres eran ricos. Entonces ellas firmaban que no iban a depender del esposo, sino de sus papás. Otras firmaban actas donde si se separaban les devolvieran la dote. Lo que habían dado sus padres de dote se debía ser devuelto. La mujer samaritana, ¿qué quería hacer? Se lo confesó a Jesús. ¿Qué quería? Adorar. Es decir, iba a la iglesia. Es decir, participaba de los cultos. Pero ¿a quién imitaba ella? A la cultura de su época. Tú caes en los mismos errores porque su cristianismo a veces es solo de iglesia. Pero ¿qué haces el lunes? ¿Y qué haces en tu trabajo o en tu universidad? ¿Cómo te comportas en las redes sociales? ¿Te da pena poner versículos bíblicos y eres un completo mundano opinando, posteando? El problema Dios lo descubre en esta mujer. Ella quiere, pero ¿por qué no puede? Porque su influencia no es la Biblia. Ella no vive de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. Ella vive de acuerdo a cómo la sociedad vive. ¿Qué escuchas tú de música? ¿Asistes el domingo y buscas a Dios como esa mujer? Cuando te falla el intento, entonces, ay, para pasar el parcial, ay, para que me salga la beca, ay, para conseguir novia, ay, para sanarme de la enfermedad. Tú eres cristiano solo en problemas. Pero ¿cómo vives la vida? Voy al versículo 13.
todo el que beba de esta agua, el agua que ella estaba corriendo al pozo a buscar, volverá a tener sed, respondió Jesús. Aquí viene el primer principio: imitar a otros y repetir conductas contra la voluntad de Dios nos decepciona. ¿Cómo estaba esta mujer? Decepcionada. Jeremías capítulo 2, verso 36 dice: también Egipto te defraudará, como te defraudó Asiria. Saldrás de allí con las manos, ¿dónde? En la cabeza, asustada, decepcionada como la samaritana, porque el Señor ha rechazado a aquellos en quien confías y no prosperarás con ellos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Jeremías 2. Te pregunto, ¿tienes un Egipto? ¿Tienes una Asiria? Vienes a la iglesia, pero tu confianza está en las cosas del mundo. Vives como los del mundo, música mundana. Con razón caes en el mismo error. Tú tienes células espejo. Y cuando tienes problemas, como no usas la Biblia ni vives para adorar a Dios, ¿cómo reaccionas en tus problemas y necesidades? Con la música reggaetón. Ay, no, yo no escucho ese Egipto. Ah, pero tienes salsa y vallenato como Asiria, ¿no? ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuál es tu Asiria? Versículo 18. En el verso 18 dice que esta mujer había tenido 5 intentos, 5 fracasos y iba por el sexto. Entonces yo quiero contradecir el refrán popular. En el mundo dicen, no hay quinto malo. Yo quiero decirte, sí hay sexto malo. No, el próximo tal vez funciona. ¿Por qué crees que va a funcionar? La Biblia dice, el siguiente intento, sin la voluntad de Dios, no prosperarás. Voy a apoyarme en la opinión de un teólogo hermoso, inglés. Es del siglo XVII y XVIII. Se llama John Hill. Ahí tienes una pintura de él. Y tienes una recopilación de sus 9 tomos de teología. Le llamaron así exposición del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Qué dijo John Hill acerca de esta mujer? Se los voy a leer. Dado que se menciona a estos esposos, a esos 5, así como el que convivía en ese momento de manera adúltera, el Señor le dice, este no es tu esposo, otra vez haciéndolo en sus fuerzas, unión libre, fornicación. Esto sugiere que ella no ha vivido honesta o legítimamente con ninguno de ellos. Aunque estaba cohabitando con este último hombre, como hombre y esposa, pero según la versión pérsica de Persia, una muy antigua, dice, no era legal la relación entre ellos. Aquí vemos una mujer que quiere adorar, pero al mismo tiempo fornica. Estamos viendo una mujer que no tiene una adoración correcta. Leamos el versículo 24, por favor. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo. El Señor dice, ¿quieres resultados de adorarme? Sí, yo quiero resultados, quiero que tú me respondas. Entonces hazlo el lunes y hazlo en la universidad y hazlo cuando estás solo en la habitación, hazlo cuando tienes el celular ahí en la mano. Escoge música mía, prédicas mías, adórame de verdad, no de domingos. Cristo tiene ese poder de cambiar nuestras vidas, pero ¿qué tan decidido estás a ser un adorador en espíritu y en verdad? ¿Qué tan decidido? Aquí nace el segundo principio. Repetimos conductas contra Dios porque nos obsesionamos con las bendiciones. Yo les quiero preguntar, ¿el matrimonio es una bendición o es una maldición? Una bendición. Entonces, ¿por qué esta mujer, sexto intento? Un detalle importante. No lo leímos, pero antes dice que ella venía por la tarde cuando ya no había nadie. ¿Qué significa? Depresión. Soledad y tristeza al extremo. Yo pensé que con otro marido ya ella de discoteca, de taberna, de bar y se alegraba. No, querido. Cada intento la dejaba peor emocionalmente. De mal en peor, caída más profunda. Cuando tú te obsesionas con una bendición, en vez de ser bendición, se vuelve un ídolo. Ya reemplazas a Dios por esa bendición.
se vuelve un ídolo. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ídolos? Voy a leer 3 pasajes. Éxodo, 2 en Éxodo y 1 en Deuteronomio. Éxodo 20. Dice así: no te postres delante de ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escucha la palabra, Dios es celoso y no quiere que tú compartas tu tiempo, tu gloria, tu alabanza en ni siquiera un esposo. Wow. Éxodo capítulo 34, verso 14. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios. Wow. Dios celoso es su nombre. Y Deuteronomio capítulo 5, verso 8. Versión palabra de Dios para todos. Dice, no te hagas ningún ídolo. Wow. 3 textos en la Biblia donde nos habla de idolatría, pero se lo dice al pueblo de Dios. ¿Será que uno siendo cristiano puede ser idólatra? Pues me voy a apoyar en un teólogo alemán estadounidense. Mírenle la foto. Así es su nombre, Reinhold Niebuhr. Ya falleció. Él, en ese librito que es un tratado de sus principales sermones, de sus conceptos más esenciales, porque también fue pastor de una iglesia alemana estadounidense, él escribió así en la idolatría. La idolatría de los hijos de Dios consiste en convertir algo de vitalidad relativa, que no es que sea tan importante, vitalidad relativa y contingente, en una prioridad incondicional. Ella convirtió una pareja en un ídolo. Mira, en un diccionario lo que encontré sobre idolatría cristiana. Reemplazar lo que es prioridad de Dios y de su voluntad por algún objeto, por alguna práctica o alguna persona. Cristianos caer en idolatría es eso, reemplazar a Dios o a su voluntad por una persona o por una práctica. Voy a mostrarles lo siguiente que sé que los va a estremecer como a mí. Levítico capítulo 26, verso 27 al 30 dice: si a pesar de esto todavía no me obedecen, sino que continúan oponiéndose a mí, dice el Señor, entonces yo también en mi ira me opondré a ustedes y 7 veces los castigaré. ¿Cuántas? Qué duro eso, en ninguna otra parte de la Biblia dice eso. ¿Por qué Dios va a castigar 7 veces? Tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. ¿Esto es antropofagia? ¿Canibalismo? Destruiré sus altares paganos, demoleré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre las figuras sin vida de sus, léanlo, ídolos. No hay castigo más severo, dicen los teólogos, no hay castigo más severo en la Biblia que por la idolatría. No, pastor, ahí sí ya, eso es metáfora, eso es simbólico. Como Dios es amor, ¿cómo va a dejar que uno se coma a los hijos si Dios es amor? Les voy a demostrar que eso sí pasó. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 26. Y pasó exactamente en Samaria, donde permitieron los ídolos. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer gritó: «¡Sálvenos, mi señor rey!». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó. Dijo: «Esta mujer me propuso que entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comiéramos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que lo había escondido». Cuando tú cambias a Dios por algo, exactamente le traes desgracia a tus hijos, a tu familia. Mira lo que dijo Martín Lutero. Hay un librito de él que se llama El Catecismo Mayor y Menor. Él habla de los 10 mandamientos en ese librito. Y mira lo que dice la idolatría. Lo que sea a lo que tu corazón se aferre y en lo que confíe, ese se vuelve tu Dios. ¿Qué tienes en tu corazón, querido? La confianza y la fe del corazón pueden inclinarse tanto a Dios como a un ídolo.
¿En dónde está tu corazón, querido? Tú dices que tu cuerpo está aquí los domingos, pero el corazón. Sales de aquí y ¿dónde está el corazón? ¿Qué es lo que tanto anhelas? Primera de Corintios capítulo 12 dice así, versículo 2. Ustedes saben que cuando eran paganos, antes de conocer a Cristo, se dejaban arrastrar hacia los ídolos. Eso éramos todos nosotros sin Dios. No teníamos a Dios, nos aferrábamos a un trabajo, nos aferrábamos a un estudio, nos aferrábamos a un vicio, a la pornografía. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es. ¿El Nuevo Testamento también habla de la idolatría? Sí, a los cristianos. Y por estas cosas viene la risa de Dios. Perdón, me equivoqué. ¿Qué dice? ¿Otra vez castigo? Sí, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo en el Nuevo Testamento. Y dice, si los cristianos tienen idolatría, castigo. Lo mismo que pasó allá en el Antiguo Testamento, Levítico, Éxodo, Deuteronomio. Sí, Señor, lo mismo. Lo acabamos de leer ahora, Corintios, Colosenses. Castigo si hay idolatría. Les voy a mostrar cómo estamos sufriendo en este momento en la sociedad por una cosa absurda. Tan absurda, pero la gente lo convirtió en un ídolo. Algo que es ridículo, pero la gente está pagando consultas en los psiquiatras, en los psicólogos, les toca medicarlos, entran en depresión y enfermedades por ese ídolo. Pero ridículo es ese ídolo, se los voy a mostrar. Este es un diario español que se llama El Clarín y dice, ¿qué es la ailurofilia? Es el amor exceso hacia los gatos. La gente se está enfermando, yendo al psiquiatra, psicólogo, les dan medicina porque se deprimen por los benditos gatos. Son acumuladores de gatos, ya no salvan almas sino gatos. Y a la derecha dice, tienen perrijos. Y se le llama a esta enfermedad sinomanía. Amor excesivo hacia los perros. Dios mío, entramos en una época, el Señor dice, mira, la gente, tú entras a sus perfiles y redes, ya no ponen la foto de su papá, su mamá, su familia, ponen al perro. La ciencia está diciéndonos, sin querer, sin buscarlo, está diciéndonos, la Biblia es la verdad. Si nosotros cambiamos a Dios por alguna cosa, objeto, persona, práctica, eso se vuelve nuestro problema y nuestra desgracia. Versos 16 y 17. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. ¿Dijo quién? Jesús. Y el versículo 17. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo. Dos veces se repiten esos dos versículos. ¿Que quién está hablándole? ¿Quién le está hablando a esa mujer? Muy bien. Aquí viene el último principio. Solo Cristo nos libera de la imitación destructiva. Voy a mostrar la opinión de otro teólogo hermosísimo escocés. Su nombre, William Barclay, de la Universidad de Glasgow, teólogo del siglo XX. Ahí tenemos su comentario recopilado en un gran libro que se llama así, Comentario del Nuevo Testamento de William Barclay. ¿Qué dijo él acerca de esta mujer? Les voy a leer. Cuando Jesús le dijo, trae tu esposo, la mujer se puso rígida, como si un dolor repentino la hubiera atrapado. Retrocedió como si fuera golpeada por un shock repentino. Se volvió blanca como alguien que había visto una aparición repentina. El cristianismo comienza con una sensación de pecado. Comienza con una repentina comprensión de que la vida como la estamos viviendo no es correcta. Nos despertamos a nosotros mismos y nos despertamos a nuestra necesidad de Dios. Lindísimo. Si tú hoy te sientes golpeado como esa mujer, si esta prédica ha sido como
Si te chocara un camión, vas por buen camino. Si no causa nada en ti, no has nacido de nuevo. No eres cristiano. Si tú te sientes mal, es una buena señal. Como esa mujer en ese momento. El encuentro de Jesucristo con ella fue la mejor señal. Ella reconoce su decepción. Ella le pide, dame de esa agua, Señor, porque yo sigo con hombres y las sigo fallando. Sigo decepcionada y deprimida. Quiero concluir con una historia impresionante. A propósito del libro que viene. Con tu boleta recibirás un ejemplar del libro. Valor preventa, 55,000, menores de 12 años, entrada gratis. La mejor Navidad que hayas vivido. Muy bien. Dediqué todo este año a escribir esto. Y es realmente apasionante durante todo el cristianismo. Ahora lo escribí, pero las cosas que escribo ahí son mi estudio de 30 años. De 30 años de cristianismo y he quedado absolutamente fascinado. ¿Fascinado con qué? Con las cosas que le pasan a los ateos inteligentes, cultos e ilustres. Gente con una capacidad que supera el promedio de los hombres. Gente muy inteligente. ¿Y cómo es que ellos con inteligencia, algunos con dinero, belleza, poder, cómo es que se convierten en cristianos si no les hacía falta, entre comillas, nada en este mundo? ¿Cómo es que se convierten? Mi último ejemplo es sobre eso. El hombre que les voy a presentar, a lo mejor no lo conocen, pero es el neurocirujano en este momento de mayor prestigio tal vez en el mundo. Unas operaciones tan complejas. Les voy a mostrar el New York, un portal de noticias. Lo tituló así: un niño afortunado y desafortunado. Milagro médico. Niño de 2 años. Jugando a la entrada de su casa, su padre lo atropella accidentalmente al dar reverso en su camioneta. El niño sufre una fractura de cráneo, llega al hospital en estado crítico, requiere neurocirugía que le operen el cerebro. De emergencia, incluyendo la extracción del cráneo, los pedazos del cráneo se le incrustaron en el cerebro. Nota el nombre del médico. El niño se llama Bobby Palange. Pero ¿cómo se llama el médico? Michael Ecknor. Voy a describir más de lo que dice ahí. Le extrajeron 4 grandes fragmentos del cráneo. La llanta de la camioneta del papá le trituró el cerebrito. 2 años. Es muy frágil el cerebro. Y se le incrustaron las partes dentro del cerebro. Luego se almacenaron bajo la piel del abdomen. Mira lo que hizo este científico para mantenerle viables esos pedazos de cráneo y poder reimplantarlos si Bobby sobrevivía a la cirugía. Los médicos han descubierto que almacenar el hueso dentro del cuerpo reduce el riesgo de contaminación en comparación con almacenamiento artificial, es decir, con una nevera o algo así. Tras abrir el cráneo, Ecknor comentó, después de la cirugía: me sentí bastante satisfecho con el aspecto del cerebro de Bobby. Al revisar sus pupilas, eran normales. Los científicos dijeron: milagro. Es que este hombre no es cualquier hombre. Este es el top en esas operaciones. Este es un científico de lo más duro. Imagínate cuánto le paga a la gente por operar. Es un hombre millonario. Es un hombre que tiene unos premios en medicina impresionantes. Ahora, lo asombroso de este hombre, que tenía ese niño, esos cráneos, bueno, esa es una de las tantas porque ha hecho miles de operaciones, pero esa fue tenaz, que lo registraron como milagro. Haber tenido atravesado ese cerebro con esas partes y el niño haber abierto los ojos después de un coma inducido y quedó perfecto y sano el niño. Ahora, lo impresionante no es eso, sino que lo impresionante es cómo un hombre con ese dinero, con ese prestigio, siendo un científico tan impresionante, cómo se convierte a Cristo porque era ateo. ¿Quieren ver la historia? Me enamoré de la ciencia y estudié bioquímica en la universidad, y luego me enamoré de la neurociencia en la escuela de medicina. Mientras todo esto pasaba por mi mente, nació mi hijo menor y mi esposa y yo. Notamos que no hacía buen contacto visual siendo un bebé.
Tenía miedo de que fuera autista, y la idea de que no pudiera conectar conmigo me aterraba profundamente en las noches. Un día, cuando salía del hospital, me sentía muy mal emocionalmente, así que pasé por la capilla del hospital. Me puse frente al altar y oré diciendo: Señor, no sé si existes. De hecho, dudo que existas, pero si existes, esto es algo que no puedo soportar. No puedo tener un hijo que esté separado de mí de esta manera. No sé si podría llevar esa carga. Y escuché una voz, la única vez en mi vida que he oído una voz que dijo: pero eso es lo que tú me estás haciendo a mí. Y colapsé. Dije: no te lo haré más, lo siento. Ahora sé cómo se siente. Al día siguiente llamé a la iglesia y dije: necesito bautizarme lo más rápido posible. Un par de días después era el cumpleaños número 6 meses de mi hijo. Llegué del trabajo y estaba perfectamente normal, haciendo contacto visual, sonriendo, un bebé normal. Entonces entendí que el Señor me había mostrado lo que yo le estaba haciendo a Él. Desde entonces he pasado muchos años tratando de acercarme más y ayudando a otros a ver que Cristo es la respuesta, Cristo es el camino. Nuestro Dios es impresionante. Este hombre, su ídolo era la ciencia. ¿Y por dónde le vino el problema? Por algo neurológico preciso. ¡Wow! ¿Qué? Sí, Dios dijo: ahí recibirán su castigo, en su ídolo. Él, científico del cerebro, y su hijo con un problema del cerebro. Y él sabe, no hay medicina ni operación para el autismo. Mi hijo queda así. Y no va a poder reír conmigo, conectar conmigo, ni siquiera mirarme. Dios, no puedo soportar esto. Si existe, ayúdeme. Y Dios le dijo: eso me hace usted todo el tiempo. Me ignora. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Queridos, ¿ven por qué me apasiona estudiar este tema de los ateos? Tú tienes personas de tu universidad, de tu trabajo, que no me escuchan. Y si leyeran estas historias, a lo mejor caen de rodillas en su habitación y se ponen a llorar y le dicen: Dios, si existe, ayúdeme. Dios, si existe, ayúdeme. Ese libro, cada página, hablo de historias diferentes de ateos que ustedes no se imaginan. Ahí hay las personas de afuera, así que no es solo para ti el libro, es para que se lo regales a otros. Voy a concluir con Tesalonicenses capítulo 1. Dice: pues todos ellos cuentan lo bien que ustedes nos recibieron, cómo se convirtieron a Dios, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué pasa si yo dejo los ídolos y sirvo a Dios? Dice: esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra de él. Ya no hay más castigos. Qué lindo. La idolatría trae castigos, pero Jesús vino a quitar los castigos. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz, porque con Dios todo puede cambiar.